En esta clase vamos a dedicar unas palabras al efecto de rigidez por tensión. Nos referimos a un aumento de la capacidad del acero de refuerzo debido al efecto combinado con el concreto mientras éste se agrieta. Para entenderlo adecuadamente vamos a comenzar viendo una pequeña imagen en el que se muestra una relación entre fuerza de formación para un ejercicio de una barra que ha sido embebida en concreto y que se compara con la línea segmentada con una barra sola, sin concreto alrededor. Acá vamos a poder ver algunos estados muy bien diferenciados en la manera en la que trabajan en unión la barra sola junto con el concreto. Fíjense en primer lugar que tenemos una sección llamada sección número 1, donde estamos en presencia de un estado sin grietas, no fisurado, y donde el hormigón va a poder soportar tensiones que están por debajo de su límite en tracción. Entonces acá vamos a tener una relación lineal entre tensión de formación. Luego pasamos a una sección que se llama 2A, donde es una sección que se suele también llamar como sección de formación de grietas. Y acá nosotros podemos observar unas pequeñas caídas abruptas en la capacidad, ¿sí? Donde hay un relajamiento de la fuerza resultante o tensión resultante debido a la producción de una grieta, ¿okay? Que aquí podemos observar cae la fuerza de reacción obviamente por la grieta. Pero luego vemos acá procesos de endurecimiento y esto es típicamente una forma de sierra, ¿no? Que se suele observar a medida que se van creando cada vez más grietas. Acá todavía el acero no ha alcanzado su cedencia. Pero luego vemos una tercera zona, que es lo que llamamos todavía sección 2B, que es una sección de grieta estabilizada. Esta sección de grieta estabilizada, acá típicamente seguimos por debajo de la capacidad de fluencia del acero, pero ya no se están formando nuevas grietas. Por lo tanto, se elimina esa típica forma de sierra o de dientes de sierra, ¿no? Acá lo que están haciendo es que siguen creciendo las grietas y hay un proceso de resistencia, pero noten que es superior en comparación con la barra sola. Y por último vamos a tener una sección 3, que es donde se produce un pequeño quiebre, pero todavía con cierto endurecimiento, es decir, todavía una inclinación positiva de la relación tensión-deformación, y que termina exactamente en el mismo punto de cedencia de la barra sola. Obviamente la barra no va a soportar hasta un punto mayor de lo que ya puede soportar. Pero en este caso, siempre en esta última fase, por cierto, hablando de elementos finitos, siempre hay que incluir un poco de endurecimiento porque si esto fuera totalmente horizontal, entonces la rigidez realmente representada sería 0 y eso nos va a llevar a una singularidad de la matriz de rigidez del sistema que nos impediría la convergencia del sistema. ¿Okay? Entonces siempre se coloca por acá una pequeña porción todavía con endurecimiento. Pero el punto es que cuando usted compara el comportamiento de la línea que está marcada más profundamente, mi línea continua, con el de la barra sola que está segmentada, obviamente hay un aumento en la resistencia debido a la colaboración del concreto, tanto en su proceso de formación de grietas como en el crecimiento de la misma grieta, y donde el concreto va a colaborar con el acero. A esto es lo que nosotros llamamos rigidez por tensión. Porque a pesar de que el concreto está agrietado, las secciones de concreto que están entre cada grieta van a aportar resistencia a nuestro modelo. Eso también se puede ver en la siguiente imagen, donde en primer lugar en la parte superior vemos el esfuerzo que está resultando en el concreto, en la parte inferior vemos el esfuerzo que está resultando en el acero y podemos observar que los puntos máximos de tensión en el concreto corresponde con puntos mínimos de tensión en el acero. Y donde estos picos, ¿sí? o valles de estas ondas, van a corresponder con la formación de la grieta, donde se asume que el concreto no está aportando ningún tipo de rigidez. Por lo tanto, la tensión en el concreto debe ser 0 porque aquí se abrió la grieta. Pero justamente donde se abre la grieta, el acero está trabajando a su mayor capacidad. Estas dos curvas para cada uno de los gráficos lo que representan es un proceso de carga media, mitad de la carga y carga completa, ¿vale? Para un ejercicio dado. Pero el punto es que vemos ese comportamiento en el que cuando el concreto está trabajando aligera la carga que viene a estar establecida sobre el acero.
podríamos establecer un modelo simplificado para cuantificar esa rigidez por tensión basado en el concepto de tensiones medias entre fisuras. Lo que se hace es que entre cada fisura se calcula la deformada media, ¿sí? La deformación media de la barra, epsilon SM, y se multiplica por la longitud de ese elemento entre cada grieta. Y eso lo que nos va a dar, pues, es una deformación promedio en ese sector entre grietas, ¿vale? Asimismo, se supone que el refuerzo aún no ha alcanzado su límite elástico y que las deformaciones de las barras de refuerzo van a tener la misma forma que sus tensiones. Es decir, hay una relación lineal, porque no hemos llegado a cedencia del acero. La fuerza de la barra va a venir determinada por las tensiones máximas, que son estas que ustedes ven acá, sigma S sub C, la tensión máxima que pueda estar producida en la barra. Noten que estas tensiones máximas son estas puntas que vemos en la parte superior, ¿ok? Y por lo tanto, debido a que aquí pues, se está asumiendo que el concreto no contribuye, lo que se hace es que esa tensión máxima se multiplica por el área de la sección transversal de la barra, que es el A sub S que vemos ahí como último parámetro. En ese caso, el comportamiento de desplazamiento de carga, o sea, deformación-tensión, va a venir determinado por una relación que deriva el sigma sub S, ¿vale? En función del epsilon. Y bueno, esa relación obviamente va a venir dada por la tensión o el módulo de Young en el acero. Entonces, es una relación muy simple que está basado en deformaciones promedio y también en tensiones promedio. Pero en este caso, nosotros vamos a tener una limitante desde el punto de vista de implementación por elementos finitos. ¿Por qué? Porque para que esto sea adecuado, nosotros no podríamos tener un elemento directamente con la longitud total de la barra, sino que el tamaño del elemento debe venir ahora delimitado por la longitud o la distancia máxima entre grietas. Entonces, o se toma que los elementos sean de una longitud igual a la distancia máxima entre grietas o una fracción de la misma, porque yo podría tener también dos elementos acá. De esa manera, estos elementos serán capaces de calcular la tensión media o deformación media en ese rango en el que él está actuando. Y que nosotros obviamente podemos determinar que a veces pues no siempre se van a formar las grietas exactamente en el mismo punto. A veces se utilizará un tamaño, una distancia máxima entre grietas, pero puede que ocurra en tamaños menores. Entonces se pueden utilizar elementos derivados que nos permitan capturar esta realidad. Si usted tuviera un elemento que vaya por todo esto, obviamente la deformación media en estos puntos no va a ser igual. Entonces acá se restringe el tamaño máximo del elemento a el tamaño de la distancia entre grietas por el modelo constitutivo que vimos anteriormente. Una clave para poder cuantificar esa relación de tensión y deformación media es considerar las características de las tensiones en donde se produce el agrietamiento. Y eso es lo que se ve en la figura, que no es más que un acercamiento de las imágenes anteriores, justo donde hay esos picos de tensiones en el acero, que podemos observar acá en azul, y donde hay también valles de tensiones en el concreto, picos negativos, donde está representado acá con este color verde. ¿Okay? Esto no es más que el solape de las imágenes que veíamos anteriormente. Y aquí empiezan a aparecer una serie de parámetros, ¿okay? Que podríamos definir para establecer esa relación entre deformación media y tensión media. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, aparece un parámetro llamado delta sigma S, este que ustedes ven por acá arriba, delta sigma S, y que lo que va a presentar es la disminución de la tensión del refuerzo, desde la grieta hasta el valor mínimo que puede alcanzar entre grietas, porque allí va a estar colaborando el concreto, ¿cierto? También aparece un cierto coeficiente llamado beta sub t, este que vemos por este lado acá, que lo que va a representar es el coeficiente de tensión-rigidez para la forma de la distribución de tensión de refuerzo. Ese valor, por cierto, beta sub t, caracteriza la calidad del vínculo y va a estar entre 0 y 1.
Entonces, cuando tengamos un beta sub t que es 0, indica que no hay transferencia absolutamente de tensiones entre la barra de refuerzo y el concreto. Mientras que si el valor de beta sub t es 1, indica una transferencia perfecta de tensiones entre la barra de refuerzo y el hormigón. Es decir, una hormigón rígida, sin deslizamiento relativo entre el hormigón y la barra de refuerzo. En general se supone que los valores de este beta sub t no van ni a 0 ni a 1 en absoluto, sino que están en un rango entre 0.4 y 0.6. Y aquí cada norma va a poder aportarnos información relativa. Por ejemplo, en la norma del Eurocódigo para diseño en acero, a este beta sub t realmente se le llama K sub t y se asume 0.6 para carga a corto plazo y 0.4 para carga a largo plazo, lo que vuelve a demostrar por acá que los rangos están entre 0.4 y 0.6. El código 2010 del FIP, ¿sí?, de esta Federación Internacional de Concreto, también nos permite establecer valores de beta de acuerdo a si la carga es a largo plazo o a corto plazo. Y noten que estos valores también están rondando entre 0.6 y 0.4. Y acá, además, esta norma establece valores para cuando estamos en el rango de formación de la grieta y valores para cuando estamos en el rango de grietas estabilizadas. Ahora, otro parámetro aparece cuando tratamos de hacer esa asemejación de la curva, que nosotros veíamos en un principio una curva ya de un experimento, ¿no?, en el que había un rango lineal, luego un sector con dientes de sierra, luego una grieta estabilizada y la última falla con cierto endurecimiento hasta el punto último de cedencia del acero, ¿ok? Pero acá, en lugar de poder colocar todas las grietas, nosotros lo que estamos haciendo es una segmentación lineal de todas esas posibles etapas que habíamos visto en la primera imagen. Y acá, bueno, aparece un nuevo parámetro también necesario, que es el parámetro alfa, y surge precisamente por esa disminución de la tensión, ¿vale?, debido a las grietas. Entonces, en primer lugar, algo importante es que se debe distinguir dos estados de agrietamiento para poder derivar una estimación de este parámetro. Primero, vamos a tener un agrietamiento estabilizado, que va a ser a partir de este punto en adelante, y un periodo en que vamos a llamar formación de la grieta, que pasa desde el punto en el que ya se alcanza la resistencia última del concreto en tracción y donde empiezan en la realidad a verse ese efecto escalonado por formaciones de grietas, ¿ok? Pero bueno, entonces eso es el punto de formación de grietas, ¿vale?, que va a tener un K asociado, ¿ok? Entonces, el paso por estas bandas finaliza con un agrietamiento estabilizado, que es el que vamos a ver de acá en adelante. Entonces, si se estabiliza, ya estamos asumiendo que aquí no se van a producir más grietas. La disminución de las tensiones de las barras de refuerzo se va a traducir en un aumento en las tensiones de atracción del hormigón, obviamente, pero las tensiones del hormigón van a estar limitadas por la resistencia a tracción del hormigón último. Por lo tanto, se asume la siguiente relación, ¿ok? Donde acá se está utilizando un nuevo factor llamado área efectiva del concreto multiplicado por su resistencia máxima a la tracción. Cuando esto es superado, entonces estamos en este punto, ¿sí?, en este primer punto. Entonces todo esto va a estar en esta relación. Y acá, pues, se establece esta relación lineal. Por cierto, esta área efectiva del concreto, diversas normas pues nos van a dar diversos datos. Acá podemos observar cómo el Eurocódigo nos dice que esta área efectiva es la menor relación entre 2.5 H menos D para una sección, H menos X entre 3 o H medio. Estas relaciones deben verse con las imágenes respectivas dentro del Eurocódigo, pero digamos, lo que queremos hacer aquí es resaltar que van a venir dadas por normativa, ¿ok? Entonces, además de eso, esa relación del esfuerzo efectivo aparece. Una nueva relación de esfuerzo efectivo, donde este valor es igual a la relación entre el área del acero dividido entre el área del concreto efectivo. ¿Y por qué decimos área de concreto efectivo? Porque de una sección transversal de concreto armado, no todo el concreto va a tener interacción o tensiones debidas a la interacción con el acero, concreto-acero. Por lo tanto, solo una porción de esa sección va a realmente estar
soportando tensiones provenientes del acero debido al vínculo entre los dos. ¿Okay? Entonces, esta relación no es más que la relación entre el área del acero y el área del concreto efectiva, no el área del concreto bruto. ¿Esto qué va a representar para nosotros? Bueno, va a representar la aparición entonces de un cierto sigma SC, ¿ok? Que este sigma SC es el sigma entre estos dos puntos, que puede venir dado por diversas tomas de relación, ¿ok? Donde vamos a tener un componente dado por el concreto y otro componente dado por el acero. Y que a su vez, asimismo, también va a tener pues un cierto alfa, que el alfa se utiliza precisamente en el K. Es decir, aquí vamos a tener una inclinación, una pendiente, y esta pendiente, que es la que nos relaciona desde el punto de formación de la grieta hasta el punto en que comienza la grieta estabilizada, pues va a venir dada por esta relación. De la misma manera que pasaba con el beta sub t, este alfa por experimentos se ha determinado que es aproximadamente 1.3. Pero noten la cantidad de parámetros, ¿no?, que están apareciendo. Lo que queremos dejar claro acá es que cuando no se ha producido una grieta, el concreto tiene un comportamiento. Que cuando empieza a formarse la grieta tiene otro comportamiento que debe ser capturado. Y que cuando ya la grieta está estabilizada tiene otro comportamiento. ¿Ok? Cada una de estas secciones de grietas estabilizadas, de formación de grieta, comprenderla nos va a permitir también entender cómo se implementan en los diversos software. Por ponerles un ejemplo, en Idea Estática Detail se utilizan formulaciones particulares para el tratamiento de formación de grietas, para el tratamiento de grietas estabilizadas e incluso se utiliza algo llamado grieta no estabilizada, que es cuando ese agrietamiento se produce donde la relación de refuerzo con respecto a la sección de concreto es inferior a la mínima. Y en ese caso también las grietas se van a comportar de una forma distinta. Pero por lo menos lo que queríamos hacer con esta clase es establecer ese efecto de aumento de rigidez debido a la interacción concreto-acero y al menos introducir estos conceptos llamados formación de grieta, grieta estabilizada, que son conceptos que podríamos ver repetidos en diversas ecuaciones constitutivas de acero o concreto reforzado.